Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todos los pescadores nos interesa, incluso a alguno de nosotros en alguna etapa de nuestro desarrollo como pescadores y nuestra evolución ha podido ser incluso una obsesión. Me estoy refiriendo a la pesca de grandes ejemplares, peces en muchas ocasiones muy por encima de la media, peces especiales y peces con los que nosotros vamos mejorando nuestros récords personales, incluso en algunos momentos pues podemos hacernos con peces excepcionales. En este vídeo os voy a compartir los que desde mi punto de vista son los puntos que más hincapié deberíamos de hacer a nivel general si realmente lo que queremos buscar son peces, como decíamos antes, realmente grandes. Pero antes de nada me gustaría recalcar que los grandes peces, al igual que los pequeños, siempre están en el agua, siguen estando ahí y por lo tanto siempre son susceptibles de capturarlos. Es cierto que en algunas épocas del año o durante algunas jornadas determinadas el conectar con estos peces de calidad se torna en un reto muy complicado, pero siempre los grandes pescadores, o en la gran mayoría de las ocasiones, consiguen algunas fórmulas o algunos métodos para conectar con esos peces que están muy por encima de la media y que la mayoría de los pescadores no logran hacerse con ellos. Pero una vez dicho esto, vamos a analizar algunos puntos que creo que nos van a facilitar muchísimo las cosas para poder conectar con una mayor probabilidad esos peces muy por encima de la media, esos peces de una calidad muy alta y esos peces que en definitiva nos pueden permitir el seguir batiendo nuestros récords personales. El primer punto que deberíamos de analizar es el escenario o el lugar que vamos a pescar. Al final debemos de tener en cuenta que todos los escenarios van cambiando, hay ciclos y hay a lo mejor años que un embalse o un río está dando unos peces de mucha calidad y a lo mejor en 5 años ese escenario cambia radicalmente. Por lo tanto, de base es realmente importante el elegir un escenario que sepamos o que tengamos ciertas intuiciones para creer que en esa zona de pesca hay un porcentaje más o menos importantes del tipo de pez que estamos buscando. También hay que tener presente que no todos los escenarios tienen potencial para producir peces récord. Puede haber perfectamente ríos o embalses que den muchas capturas y que haya una densidad bastante alta de peces de un tamaño, digamos, estándar, pero en cambio puede haber a lo mejor escenarios con unas densidades mucho más bajas, pero que realmente producen ejemplares especiales y ejemplares muy por encima de la media. Si logramos encontrar algún escenario que aparte de esos ejemplares de tanta calidad que estamos buscando tiene una densidad muy alta de este tipo de peces, pues sería el escenario perfecto por donde podemos empezar. Una vez que tenemos un escenario con potencial en el que creemos y en el que hemos visto alguna evidencia de que en esas aguas navegan el tipo de pez que vamos buscando, es el momento de encontrar la época del año que a priori puede ser más propicia para poder capturar alguno de estos colosos. En primer lugar, debemos de tener muy claro que no existe siempre una época concreta o unas fechas determinadas en las que siempre salen la gran mayoría de los grandes ejemplares. Es cierto que a lo mejor en algunas épocas en concreto o en algunos ciclos más bien de los peces es más probable a lo mejor que salga un porcentaje importante de los peces especiales, pero también las circunstancias, el cómo venga el año, el cómo pesquemos, el cómo nos sepamos adaptar a las diferentes circunstancias y épocas del año son al final las claves que nos van a dar para poder conectar con los peces más grandes de una manera lo más regular posible. De hecho, puede haber escenarios que la mayoría de los grandes ejemplares puedan salir, por ejemplo, en verano, y puede haber otros que pueda ser todo lo contrario, puedan salir la mayoría en invierno. Y puede ser dentro del mismo escenario que un año, por ejemplo, pueda ser un otoño brutal de peces grandes y a lo mejor al siguiente el otoño es muy poco productivo para ese tipo de peces. Por lo tanto, siempre debemos de estar abiertos a posibles cambios y a posibles contrastes que pueda haber entre años, entre épocas o entre unos escenarios y otros. Y aunque todo esto es así, es cierto que casi todos los años hay épocas o hay momentos de los ciclos de los peces en los que salen un gran porcentaje de esos peces especiales que estamos hablando. Estas fechas normalmente suelen ser las épocas previas a las puestas, las épocas de prefreza. Dependiendo de la especie estamos hablando pues de unas fechas u otras, pero normalmente suele ser la época de primavera,
Hay especies a lo mejor que es principio de primavera, hay otras que pueden ser final de primavera, también dependiendo de la zona del planeta en la que estemos pescando, o dentro de España también hay cambios importantes de fechas, pero en esa fecha normalmente los peces grandes suelen estar más activos porque están más necesitados y por lo tanto pues tienen que comer de una manera más regular. Y luego también, pues bueno, como se acerca la época de freza, siempre puede haber días en las que estén pues de una manera más asequibles o puedan cometer errores con mayor facilidad. Y luego hay otro momento muy interesante para la captura de grandes ejemplares que suele coincidir de una manera genérica entre finales de otoño, principios de invierno. Es un momento en el que todas las especies tienen que coger reservas, tienen que alimentarse de una manera pues bastante regular y frecuente, y por lo tanto pues en esos momentos son más factibles de engañar simplemente por pura probabilidad, porque comen más y porque necesitan alimentarse de una manera más frecuente y más agresiva en muchos casos. Y luego en ambas fechas también tenemos un plus que para algunos puede ser importante, y es que en estos periodos los peces alcanzan el máximo ratio entre la longitud que tienen y el peso en la mayoría de los casos, y por lo tanto pues la gente que mide sus capturas por el peso y no por la longitud, pues es un momento en el que el mismo pez puede variar mucho el peso. Por ejemplo, un lucio puede aumentar perfectamente 2-3 kilos, un lucio de 1 metro, en relación, si lo pescas antes de poner la puesta, a hacerlo pues a mediados de julio, por decir una fecha. Además de la época, también hay jornadas, o más bien condiciones o circunstancias en las que puede ayudar mucho a que la probabilidad de conectar con uno de estos peces aumente exponencialmente. Aunque siempre hay excepciones, normalmente los peces más grandes, los peces especiales, suelen alimentarse en momentos en los que las condiciones son muy favorables para ellos. Días complicados, días de mucho viento, días cerrados, días incluso con lluvia. Son esos días en los que a lo mejor los peces más grandes están más confiados, las condiciones también nos favorecen para que nuestros engaños, nuestros errores sean de alguna manera mimetizados por las circunstancias, por las condiciones, y por lo tanto a lo mejor las probabilidades de que esos peces grandes cometan un error son mayores que en días a lo mejor más apacible, con más luz, o días que son más de campo que de pesca. Y ahora ya vamos a pasar un poco a hablar de la forma en la que debemos de pescar. Porque en primer lugar debemos de tener claro que si nuestro objetivo es capturar peces realmente grandes, nos debemos de olvidar un poco de los peces más pequeños, un poco de los peces estándar que pueda haber en cada escenario, y por lo tanto debemos de empezar a enfocar nuestra manera de pescar, nuestros señuelos, nuestras estrategias a esos peces. En este sentido es lógico pensar que las picadas pescando de esta manera y con este objetivo van a reducirse en gran medida, pero al final debemos de tener muy claro qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, cuál es nuestro objetivo, y por lo tanto debemos de amoldar toda nuestra manera y nuestra forma de enfocar la jornada a el objetivo que tenemos en mente, que no es otro que capturar un gran pez, no capturar 7 o 15 peces de un tamaño medio o de un tamaño estándar. A nivel general debemos de partir de la idea de que cada escenario es diferente y por lo tanto el comportamiento de los peces en muchos casos difiere en gran medida de unos a otros. Es un error muy habitual y muy típico, pescadores a lo mejor que pescan mucho en una zona en concreto y que le tiene ya sus fórmulas y sus señuelos y sus estrategias muy consolidadas y que le producen tanto en cantidad a lo mejor como en calidad, que siempre intentan desarrollar lo mismo en el escenario que sea que vayan a pescar. En muchas ocasiones lo que pasa es que patinan de una manera pues muy clara porque simplemente no se plantean el probar otras fórmulas distintas. Por lo tanto, con lo que os tenéis que quedar principalmente de todo esto es que siempre debemos de estar abiertos a cambios y no obsesionarnos siempre con hacer lo mismo porque en algún escenario en concreto o algún día determinado nos ha funcionado a la perfección. Eso no nos da garantías ni para que lo que nos ha funcionado en un sitio funcione en cualquier otro, ni porque un día algo haya funcionado muy bien, 3 días después vaya a suceder lo mismo. Lo importante es que tengamos siempre la capacidad de adaptarnos a las circunstancias y sobre todo a lo que al final es la clave, que es lo que los peces quieren en cada momento y en cada escenario determinado.
Y llegado a este punto, estoy convencido que muchos de vosotros estaréis diciendo que sí, que muy bien todo lo que hemos hablado hasta ahora, pero coño Marcos, ¿cómo sé yo todo lo que hemos hablado o cómo lo puedo averiguar? Pues bueno, al final la pesca, o sobre todo las cosas más importantes de la pesca, no hay secretos ni magia posible, es simplemente dedicación, tiempo en el agua, también evidentemente saber analizar y saber sacar conclusiones, pero al final la clave es invertir tiempo en el agua. Y eso pues es que no hay otra manera para poder saber ciertas cosas que al final son las que son posiblemente más determinantes y claves para que el resto vaya rodado y al final todo se derive en grandes resultados. Y ahora vamos a hablar un poco de señuelos, que bueno, desde mi punto de vista no es un punto de los más determinantes, ni mucho menos. Sí que es cierto que a lo mejor puede haber circunstancias o momentos determinados o en escenarios con bastante presión que hay señuelos que sí que ayudan a marcar un poco la diferencia, pero al final lo más importante es todo lo anterior. El señuelo es algo secundario si tú realmente sabes qué es lo que están haciendo los peces, cuándo comen, dónde comen, qué posturas están cogiendo. Una vez que tienes eso, pues ya puedes enfocar y acertar de una manera muy aproximada con las diferentes alternativas de señuelos que les podemos ofrecer. Dentro de esto, pues podemos decir que al final sí que en algunas ocasiones se cumple, no siempre, y siempre todo hay que hablar de una manera muy relativa, el que si vamos a por peces grandes, los señuelos grandes siempre van a ser opciones que van a seleccionar bastante el tipo de pez que va a comer. Eso no significa que con señuelos muy grandes podamos tener capturas de peces pequeños e incluso en momentos determinados del año que con señuelos muy pequeñitos podemos hacernos con peces muy grandes. Y ya para acabar he dejado el que posiblemente para mí es el punto más determinante a la hora de intentar capturar peces realmente grandes, peces muy por encima de la media o simplemente el batir nuestros récords personales. Ese punto no es otro que la mentalidad y la constancia. Cuando vamos a por este tipo de peces debemos de tener muy claro y siempre presente que estos peces son peces muy complicados, son peces que han llegado a sus tamaños excepcionales por algo y por lo tanto que no dan muchas oportunidades. Esto se va a traducir en que en nuestras jornadas de pesca en muchas ocasiones debemos de dejar a un lado la diversión, debemos de dejar de pensar en conseguir más picadas y debemos de centrarnos en a lo mejor conseguir con un poco de suerte una picada, 2 picadas, 3 a lo sumo en una larga jornada de pesca, y eso en el caso de que consigamos esa picada. Por eso considero esencial que tengas siempre muy en cuenta que estos peces para nada van a salirse del agua, son peces que llevan mucha dedicación, mucha constancia y mucho trabajo previo hasta que puedes conectar con uno de ellos, y olvídate de pensar si tienes la idea de que vas a ir a por peces grandes y lo vas a conseguir a la primera, o que vas a tener jornadas de conseguir varios peces de un tamaño excepcional. Puede haberlas y puede haber jornadas pues especiales, como puede haber en cualquier situación, pero esto no suele ser lo común y esto solo pasa en la gran mayoría de las ocasiones cuando echas muchísimo tiempo en el agua, trabajas mucho y te lo curras de verdad. Y por lo tanto, pues para este tipo de pesca tienes que estar muy concienciado, muy mentalizado y preparado para sufrir, porque de otra manera posiblemente a las primeras de cambio vas a tirar la toalla. Así que nada, espero que este vídeo os haya parecido interesante, que os haya podido ayudar a alguno de vosotros, incluso que alguno a lo mejor os empiece ahora la curiosidad de ir a por peces realmente grandes o a intentar batir vuestros récords personales. Tener en cuenta que si tomáis esa decisión no será un camino fácil y os va a exigir mucho en todos los sentidos, pero también es cierto que estoy convencido que si os mentalizáis y sois constantes y realmente lo queréis, lo vais a conseguir. Y lo que sí que os digo es que estos grandes retos, que en muchas ocasiones son muy complicados y hay mucho trabajo detrás hasta que lo consigues, cuando lo haces la satisfacción es inmensa. En muchas ocasiones ese camino te va a ayudar en muchos sentidos a mejorar como pescador y, como digo, al final cuando llegas a la meta y cuando cumples tu objetivo, pues todo lo que has caminado hasta ese punto bien merece la pena.